Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a retomar nuestro estudio de los atributos de Dios. Y estamos ya con nuestro tercer miércoles aprendiendo sobre el tema de la soberanía de Dios. Cuando nosotros comenzamos este estudio, hicimos una división, una macrodivisión entre los atributos que eran insondables y los atributos de alguna manera, ¿no es cierto?, que nosotros podíamos, que eran como transmisibles, que eran en definitiva lo que se traducía también en los frutos del Espíritu, o en el fruto del Espíritu. Estos, por supuesto, no son transferibles, pertenecen solamente a la naturaleza de Dios y establecen, entonces, este tema de la soberanía es un tema que nosotros entendemos hasta el punto de la revelación de Dios, ¿ya? Las cosas reveladas pertenecen al pueblo de Dios, dice el proverbio, y las que no son de Dios. Entonces, partimos siempre de la base de que la Biblia es la revelación suficiente para que el pueblo de Dios conozca a Dios, siga al Señor y llegue, ¿no es cierto?, a la vida eterna. Ahora, obviamente, la Biblia no encierra todo lo que es el conocimiento de Dios, porque Dios es infinito, no puede estar encerrado entre Génesis 1 y Apocalipsis 22, esa es una revelación, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, hay cosas que nosotros, en nuestra mente finita y en nuestra naturaleza humana, no vamos a poder terminar de procesar nunca. Recuerden que dice la Biblia también que la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, eso nos da a entender también que toda la eternidad continuará el conocimiento de Dios, más profundo, en otro nivel, bajo otras circunstancias, por supuesto, pero el conocimiento de Dios no se termina porque Él es infinito y el propósito, ¿no es cierto?, de su pueblo, de sus hijos, es que le conozcamos. Y de hecho siempre le vamos a servir a Él. Absolutamente. Absolutamente. Entonces, la soberanía es fundamental porque sobre tanto la inmutabilidad como la soberanía se sostienen todos los demás atributos. Entonces, dijimos soberanía sobre la creación, sobre los seres humanos, sobre los gobiernos, sobre la salvación, que es donde mayormente nosotros hemos tenido, por así decir, este encontrón necesario, este redarguir con lo que quizás nosotros podemos pensar o llegar a pensar o en el cual también fuimos formados. Todos nosotros venimos de un trasfondo católico romano donde se asume, ¿no es cierto?, que la salvación es un acto de una parte la voluntad de Dios, pero por otra parte un mérito también de la persona, ¿ya? Entonces el cristianismo bíblico nos muestra claramente que la salvación es un acto de la soberanía de Dios de principio a fin, en cada una de sus etapas, ¿ya? En cada una de sus etapas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos doctrinas importantes, la doctrina de la salvación, que son, o sea, importantísimas, la doctrina de la salvación, ¿no es cierto?, sumada a la doctrina de la inhabilidad total del hombre. Cuando estamos hablando de doctrina, estamos hablando de pilares que no tienen ninguna otra interpretación que lo que la Biblia nos dice, ¿ya? La salvación no tiene ninguna otra interpretación más que la que la Biblia dice. La inhabilidad, y se sujeta en la doctrina de la inhabilidad del hombre, que significa, ¿no es cierto?, que el hombre está completamente muerto. La palabra depravado significa, ¿no es cierto?, que su mente está completamente torcida, sus sentimientos están torcidos, sus emociones están torcidas y sus elecciones también son torcidas porque nosotros fuimos con capacidad, hechos con capacidad de elegir. Pero obviamente nuestras elecciones van a estar dentro del campo de lo que es nuestra naturaleza. Cuando estábamos en nuestra naturaleza caída, o con nuestra naturaleza caída, nuestras elecciones eran en esta naturaleza. Por supuesto que habían decisiones entre buenas y malas, todo, pero todas nuestras decisiones eran de carácter temporal, no glorificaban a Dios y nos conducían finalmente, independiente de ellas, a la muerte eterna. ¿No es cierto? Solamente cuando nosotros fuimos, ¿no es cierto?, Dios nos tomó, entonces nosotros tuvimos recién la concepción real del bien y del mal, ¿ya? Ahora, recuerden que el concepto ni la palabra
albedrío y libre albedrío no existe en la Escritura. Esa es una invención del catolicismo romano medieval, ¿no es cierto?, justamente para fortalecer esta doctrina de la salvación digamos, por obra, en dos partes. Dios, por supuesto, ponía la gracia, una parte la hacía Dios, pero la otra parte me correspondía a mí de ganarme esa gracia, lo cual es una dicotomía desde el punto lingüístico incluso, porque la gracia implica que no hay mérito en quien la recibe. Entonces, esta situación nos lleva a ir entendiendo la doctrina más profunda, más cruda, por así decir, en la cual efectivamente nosotros entendemos que la única manera de que un ser humano alcance salvación es que Dios intervenga de principio a fin, tanto en la elección, ¿no es cierto?, como en el llamado, como en el proceso de santificación y después el proceso de glorificación. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, ¿no es cierto? Está diciéndole que en la condición en que se encuentre, independiente de su nivel de elección en su naturaleza carnal, está no medianamente perdido, no casi salvado, sino que completamente perdido y absolutamente muertos en sus delitos y pecados. ¿Ya? Entonces, la inhabilidad del hombre se resume en que desde la caída de Adán, cada persona por naturaleza nace espiritualmente muerta y esclava del pecado. Esa es la condición nuestra. Aunque tenemos voluntad y elección, solo podemos hacerlo dentro del contexto de nuestra naturaleza. Y como tenemos una naturaleza caída, una naturaleza depravada, ¿no es cierto?, una naturaleza torcida, nosotros no solamente no podemos hacer la elección por Dios, sino que además no queremos hacerla. ¿Ya? No queremos hacerla porque somos enemigos de Dios, éramos enemigos de Dios. El ejemplo que a mí me gusta es el siguiente, porque cuando nosotros decimos, mira, yo estaba buscando a Dios y probablemente no estábamos buscando, cuando estábamos nosotros buscando a Dios no era el Dios de la Biblia, pero cuando empezamos a sentir el llamado, por así decir, de Dios, que todos de alguna manera comenzamos a ver, es porque Dios nos estaba atrayendo, y ahí se usa la palabra arrastrar en el literal griego, y es, por ejemplo, si tú tienes un tubo de una aspiradora y colocas frente a este escenario a una persona que no tiene idea de la electricidad, no tiene idea de la aspiradora, no sabe nada, nunca no tiene idea de ninguna tecnología, ¿no es cierto?, y más encima la aspiradora no hace ningún ruido, es silenciosa, completamente silenciosa, y colocan ahí basura y mugre, ¿no es cierto? Si él ve esta escena y ve el tubo ahí, él va a pensar inmediatamente, la mugre camina. Increíble, la mugre camina hacia el tubo. No, la realidad de las cosas es que hay una fuerza externa a la mugre que la aspira, la succiona. Eso es lo que pasa con nosotros. O eso es lo que pasó con nosotros. Nosotros no estábamos buscando a Dios, nosotros íbamos a la corriente del mundo. Y la succión sobrenatural de Dios nos atrajo a Él. ¿Por qué? Por gracia. Nada más. Nada y exclusiva, porque nosotros no estábamos buscando al Dios de la Biblia. Dios en su infinita misericordia nos comenzó a llevar hacia Él. Porque la pregunta ahora es, conociendo esta doctrina, que es bíblica, ¿cuándo es que tú fuiste salvo? De antes de nacer, de antes de la fundación del mundo. Se manifestó la salvación en una época determinada de tu vida, pero tú ya estabas destinado a salvación. ¿Ya? Entonces, la inhabilidad del hombre es fundamental para entender la gracia de Dios. Si existiese algún mérito, o si de mi parte como ser humano caído hubiese existido una tendencia real a buscar al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, entonces ya no me sería contada por gracia, sino que sería contada por obra, una obra de mi decisión. ¿Ya? Y eso es absolutamente, o sea, es contrario a lo que la Escritura dice, Recuerdo otra vez Romanos 8, que debe ser un pasaje que a nosotros, porque el libro Romanos es un libro donde nos enseña las bases doctrinales de la justificación,
de la santificación, de la glorificación, que es el proceso, ¿no es cierto?, que nos lleva en el Señor. Cuando el Señor dice, cuando alcancen salvación, y está hablando a los salvados, se está refiriendo a que la salvación tiene un proceso. Nosotros fuimos justificados. Esa justificación ocurrió en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Se manifestó en un momento de tu vida, ¿no es cierto? Estamos ahora en un proceso de santificación y la meta en esta fase, ¿no es cierto?, es la glorificación. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 en adelante hasta el 32. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces dice, claramente habla de la predestinación, del preconocimiento. Por supuesto, el preconocimiento y la predestinación van de la mano, porque Dios conoce y opera en función de eso y bajo su voluntad. No es solo el hecho, o no es el hecho del preconocimiento, no es que Dios sabía que yo iba a decidir por Él, porque yo estaba muerto en mi delito y pecado, yo no podía ni quería decidir por Dios. Él tuvo que hacer una intervención. Vosotros estabais muertos, Él os dio vida a vosotros cuando estando muertos en vuestro delito y pecado. Eras por naturaleza hijos de ira, enemigos de Dios. Esa era nuestra realidad. Entonces, Dios opera la salvación en un proceso sobrenatural de principio a fin. ¿Ya? Por eso es que la salvación no se puede perder, no se pierde, porque la salvación es sostenida por el Señor. Por eso dice, ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién va a condenar? No, porque ya estamos cubiertos por el Señor Jesucristo. Ahora bien, dos cosas que son importantes que nosotros tratemos en relación a esta doctrina, que son dos pasajes, ¿no es cierto?, que vamos a estudiarlos a la luz de la Escritura y del conocimiento que estamos recibiendo. Uno de ellos es la parábola de la oveja perdida. Lucas, capítulo 15. Versículo 1 al 7. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Cuál es la interpretación equivocada que se le ha dado siempre a esto? Es el hecho, ¿no es cierto?, de que esto es como ir a buscar a un hermano que se perdió, rebelde, que se fue, ¿no es cierto?, que salió de la iglesia y que... No. Esto no es así, porque esto se refiere, en primer lugar, obviamente es una parábola, ¿no es cierto? Está hablando en primer lugar de ovejas, por lo tanto son todos hijos de Dios. Tienen en el redil un número que lo deja bien claro, 99. El número 100 en el griego, ¿no es cierto?, o los griegos lo usaban para hablar de totalidad, por lo tanto no es un número aleatorio, sino que es culturalmente usado, era culturalmente usado. Entonces él dice, me falta una. Esa una es una oveja de Dios porque nosotros fuimos salvos antes de la fundación del mundo, pero no se manifiesta nuestra salvación hasta el momento en que Dios nos llama y nos atrae. Ese es un
cristiano que no sabe que es cristiano y que está, por eso es que el Señor la encuentra desnuda, esto, acá, y la toma y la lleva ¿a dónde? Al redil. Entonces está hablando, en términos de lo que nosotros podemos entender, de un inconverso que es cristiano, pero no sabe que es un elegido de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia hoy día? Por eso es que el que escucha mi voz, mis ovejas escuchan mi voz, todavía no han entrado al redil. Por eso dice también, tengo otras ovejas, refiriéndose a los gentiles, que también tienen que entrar. ¿Me entiendes? Pero eso es, y vemos ahí que el pastor sale a buscar. El pastor es la iglesia, el pastor eres tú, el pastor es todo aquel que lleva el evangelio, la voz de Dios, donde a toda parte y en toda parte van a haber ovejas de Dios que van a responder ese llamado. Él no dice salí a buscar ovejas, salí a buscar la oveja. Por eso es que cuando entre la última oveja de Dios en el redil de Dios va a venir el rapto. Hay un número cerrado. Jesús no vino a morir por un número indeterminado de personas, sino que vino a morir por un número determinado. Lo que el Padre me dio. No he perdido ninguno. Entonces, el proceso es ahí el pastor, tú, yo, todos nosotros, llevamos el evangelio, ¿no es cierto?, a todas las naciones como ese propósito. ¿Por qué? Porque en todas las naciones hay ovejas de Dios que van a escuchar la voz de su pastor, que es Jesucristo, y van a entrar al redil. El mismo capítulo, pero el versículo 11 al 18, al 19, perdón, al 20, que es la parábola del hijo pródigo. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros al proclamar el evangelio? Llamar a las ovejas de Dios que todavía no están en el redil. Y cuando esta oveja vuelve al redil, ya no se pierde. No. Ahora vamos a ver el otro caso, que es una oveja que siendo salva, ¿no es cierto?, se desvía. El verdadero concepto del hermano que se desvía. Claro. Así es, al 20. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Acá tenemos entonces 2 hijos. Por lo tanto, estamos hablando de hijos de Dios, porque es una parábola, ¿no es cierto? Uno de ellos decide hacer su vida. Entre comillas, hacer su vida. Pregunta, ¿dónde estaba el padre? Orando. Suponemos que orando, pero el padre no lo buscó en todos los prostíbulos, ni en todos los pueblos, ni en todas las cosas. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre la oveja perdida y el que se desvía? No lo salió a buscar. No lo sale a buscar. ¿Por qué? Porque si es una oveja de Dios, va a llegar un momento en que va a entrar en sí. Porque es una oveja de Dios y va a volver al redil, pero va a volver incondicionalmente. La embarré, metí las patas, perdón, todo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como padres? Recibirlo, matar el becerro gordo, ponerle el anillo, todo. Pero no salir a arrearlo. Es distinto. La oveja perdida es, por eso dice, hay más gozo en el cielo por un perdido que lo transforma, que lo lleva al redil ya como oveja, que 99 que ya están adentro. ¿Me entiendes? Ya están adentro, ya nos alegramos por eso. Ahora estamos acá, ¿no es cierto? En cambio, esos 2 hijos
uno de ellos toma la decisión, ¿no es cierto?, de irse, por decirlo alguna, al mundo. ¿Qué hacemos nosotros habitualmente? Vamos y esto, por supuesto que hay que llamarlo y preguntar, oye, pucha, ¿qué te ha pasado? Mira, en realidad tuve un problema con este y no quiero ir, porque no me dio como lata, ya no... Y nosotros, pucha, esto, pero recapacita, mira, tomémonos un cafecito para que recapacitito, y le damos, y le damos, y le damos, y la persona ya por cansancio viene, a lo mejor, ¿no es cierto? Y nosotros decimos, ha vuelto un hermano. Porque no es así. Tienen que tocar el fondo que tienen que tocar, y Dios, si mora en ello el Espíritu Santo lo va a hacer entrar en sí. El hambre que siente el hombre de esta parábola, obviamente es una parábola, es un ejemplo, ¿no es cierto? Pero el hambre que siente es el hambre espiritual. El hambre espiritual, por eso dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios. El que es hijo de Dios va y se empieza a desnutrir, va a sentir hambre de Dios. No puede vivir sin Dios, no puede vivir sin el alimento de Dios, no puede vivir si no está en la casa de Dios. Eso es un acto sobrenatural. Por eso es tan importante. Volviendo en sí. Ese volviendo en sí es justamente el Espíritu Santo que lo hace otra vez recapacitar, pensar y volver. ¿Y cómo vuelve? De manera incondicional. ¿Cómo se recibe? También de manera incondicional. Y él dice ahí, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto. Se había separado, la palabra muerte y separación, ¿no es cierto? Y ha vuelto. Pero siempre fue hijo. Por eso es que nosotros no debemos lacear, no tiene nada que ver la oveja perdida con la persona rebelde que no quiere venir. Si esa persona es un hijo o una hija de Dios, va a regresar. Por eso oramos congregacionalmente por los hermanos alejados. Yo no sé si todos los que se han ido son alejados, o sea, son hermanos o no, lo que sé es que no están. Si son hermanos, van a reaccionar. Quizá en el último momento, como la parábola del hombre que sale a contratar trabajadores, hasta 10 para las 5 contrató gente. No lo sé, pero eso ya no es mi parte. ¿Quiero decir algo? Sí, hay una pregunta. O sea, ¿hasta dónde se ejercería el don de exhortación? Hasta cuando la persona responde. Y es una vez. Dice la Biblia, ¿no es cierto?, que tú exhortas a la persona, si te hace caso, en esa vez ha recuperado al hermano. Y sobre lo mismo, no es pasarlo un poco más difícil, sino más aclarar, en Ezequiel o en Isaías es donde el profeta, a nombre de Dios, llama la atención de los pastores, porque las ovejas andan perdidas, sin pastor, sin que las alimente. También ahí habría una forma de armonizar Lo que pasa es que el juicio, por eso dice que no se hagan muchos maestros de ustedes, porque recibiremos doble condenación. Eso significa que la responsabilidad del pastor, de los que enseñamos, ¿no es cierto?, es alimentar al rebaño. Esa es la única cosa por la cual nosotros, es la mayor responsabilidad que tenemos. La mayor y más grande responsabilidad es esa. Obviamente va a haber un juicio sobre esos pastores, que pueden ser muchos de ellos falsos, ¿no es cierto?, sobre la oveja. O sea, nadie va a quedar libre ni de la gracia ni de la justicia de Dios. Por eso es tan importante que nosotros sepamos exactamente cómo es que debemos nosotros actuar y no ser guiados por los sentimientos y las emociones, porque nosotros somos eminentemente sentimentales y emocionales, ¿no es cierto? Tenemos a una persona que se dice cristiano pero vive como Barrabás, pero nosotros decimos cristiano y nos seguimos juntando con esa persona, y la Biblia que dice que el que se dice hijo y actúa como pagano, apártate de él. Si es un hijo verdadero, en su momento va a reaccionar y va a volver en sí. ¿Y qué es lo que nos dice ahí? No lo juzgues, no le condiciones el regreso, sino que abrázalo, mata el becerro gordo y ponle anillo porque era un hijo. ¿Me entiendes? Al que trae otra doctrina que no es esta, tampoco le reciban. Entonces, las directrices son bien claras para nosotros, pero por causa de nuestras emociones, nosotros tendemos, ¿no es cierto?, a soslayar estas cosas. Y es la única manera de mantener la pureza de la enseñanza, que es la única garantía de una iglesia sana. Una iglesia sana no es sana
necesariamente por sus miembros, porque en toda iglesia cristiana, sana e insana, hay cizaña y hay trigo. Y dice el Señor que tienen que crecer juntos. ¿Me entiendes? Bendito, entonces cuando la palabra dice dejar que los niños vengan a mí, Él está haciendo una comparación, o sea, se está refiriendo al corazón del niño. Porque Claro. si entendemos de que desde el vientre de la madre lo es salvo y otros no, no todos los niños podrían ir a Él. Ni tampoco los niños merecen salvación por ser niños. Lo que está diciendo es que es el único estado, entre comillas, de inocencia que tiene el ser humano. Y eso habla de la incondicionalidad con que me acerco al Señor, de la confianza con que me acerco al Señor. ¿Me entiendes? Porque en el fondo, ¿por qué se acerca la gente normalmente al Señor? Por necesidad. Por necesidad, por conveniencia, por otro. Muy pocas veces, y las sinceras veces, ¿no es cierto? Ahora, las formas como se acerca a las personas no necesariamente determina si va a ser cristiano o no. Puede haberse acercado realmente por una necesidad, pero era una oveja de Dios, pero habla justamente de que la motivación con que yo me acerque al Señor tiene que ser la motivación real que Dios ha puesto en la persona, sobrenaturalmente. Y eso lo hace inocente, porque nos deja en una condición realmente de inocencia para acercarnos legítima y genuinamente a Dios. A Dios. Porque la palabra también dice que el malo se desvía desde que nace. Claro. Lo que pasa es que el concepto de bien y mal tiene que ser leído a la luz de la Escritura. Porque hay gente que puede obrar a los ojos del mundo, incluso nuestra horizontalidad, bien, y probablemente sea así, pero está sobre la base de una naturaleza muerta. Y las buenas obras para Dios, si estamos muertos, son trapos de inmundicia, porque vienen de un muerto. Entonces es mucho más dura la situación, porque claro, y ese es lo terrible y lo satánico del ecumenismo, que en función de las cosas que se hacen, nos unimos para esto, nos unimos para luchar contra las drogas, nos unimos para luchar contra esto, entonces el consejo de iglesia se une, ¿no es cierto?, con el episcopado, con esto, porque tenemos una meta en común, que es erradicar la droga de los jóvenes de Chile. Les aviso que no la vamos a erradicar, sino que va a empeorar, lo que no significa que no es que hagamos nada, pero no va a venir ahí, y eso hace que justamente por causas sociales se pervierta la doctrina y se llegue a ese punto de confusión. Es como con el tema de la pobreza, con el tema de todas estas cosas que son parte del mundo caído, que está juzgado y que va a ser condenado. Entonces, por eso es que la doctrina cristiana es, en esencia, insultante al humanista, al egocentrista, ¿no es cierto?, a la persona que considera o se considera algo dentro del proceso. Eso significa que los cristianos tenemos baja autoestima, no, significa que nosotros tenemos, como dice Romano, el verdadero concepto de nosotros mismos. Somos salvos por gracia. Es como un hermano en la mañana me decía, sí, pero es que yo creo que entiendo lo que tú dices, me dice, pero Dios igual nos considera a nosotros importantes, somos importantes. No, porque si nos considerara importante, entonces ya no sería gracia. La gracia es absoluta. Pero fuimos su creación especial, sí, pero nos caímos. Todo es por amor de sí. Claro. Y todo es para su gloria. Bueno, sobre la base de lo que recién hablamos, en el fondo que esa figura de dejar a los niños venir a mí y que delatar en el reino de Dios, entonces es una representación de la inocencia con la que uno se acerca a Dios. Exacto. Pero sobre la base de la predestinación, entonces no todo niño que muere. No. Esa es otra cosa. Es otra cosa. Ahora, si una persona estaba predestinada a morir antes de nacer, bíblicamente, ¿no es cierto?, está el concepto de la providencia de Dios, que efectivamente no hay juicio sobre la inconsciencia. Porque la clave, ¿no es cierto?, de la salvación, del proceso de la salvación, desde nuestra perspectiva, es el arrepentimiento. ¿No es cierto? Claro. Por eso es que el concepto de niñez habla justamente de esa inocencia, de esa dependencia, de esa credibilidad hacia la persona del Señor. O sea, que nos acercamos realmente porque queremos de Él, sin otra motivación sin una segunda o tercera motivación,
que es muy difícil, que solamente yo, de verdad, uno lo llega a entender en el tiempo. Porque mucha gente se acerca al Señor porque tiene miedo, porque tiene esto, y claro, y si es un hijo o una hija de Dios, en el tiempo esas motivaciones van a ir desapareciendo. Y va a quedar la única y verdadera motivación que debemos tener todos nosotros, que es para su gloria. Para su gloria. En nuestra inhabilidad absoluta, que todo es para su gloria, que no se trata de nosotros. Es como la parábola del sembrador. La parábola del sembrador no se trata ni de la semilla, que es inamovible, ni del sembrador, se trata de los terrenos. Y los terrenos son potestad de Dios. Él endurece a quien quiere endurecer. Él hace fértil al que quiere hacer fértil. Pero ¿cuál es nuestra función? Sembrar. Nadie puede decir, un verdadero cristiano, a lo mejor en el principio podrá pensar como se le pasa por la mente porque es natural, pero no puede quedarse en esa concepción filosófica, bueno, si los terrenos dependen de Dios, entonces, ¿para qué hago esto? ¿Para qué hago esto otro? Pero es todo lo contrario. Y por eso es que, ¿cuál es nuestra respuesta a la maravillosa e insondable gracia de Dios? ¿Cuál es tu respuesta después de saber que estaba completamente muerto, absolutamente inhabilitado, completamente torcida mi mente, por lo tanto no quería buscar de Dios, que Él me atrajo a Él? Yo lo amo porque Él me amó primero, ¿no es cierto? Toda esa situación. ¿Cómo es que responde? El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15, ¿qué se considera niño bíblicamente? ¿Qué se considera niño? mira, no hay, este es un principio, según el concepto cultural judío, pero en la Biblia los principios están sobre la cultura. Y si yo entiendo que los judíos bíblicos, no los que hay ahora, ¿no es cierto?, se fueron formados por Dios, fueron juntados por Dios y sus leyes se las dio Dios, entonces tendría que decir que es mucho más que una cosa cultural, y la Biblia dice que a los 12 años una persona ya está en capacidad de razonar y de tomar decisiones y de saber, entre comillas, lo que es bueno y lo que es malo. Ese es el punto. Jesús. El apóstol Pablo está relatando su conversión y su antigua posición frente al Señor. Imagínate, odio, desprecio. Él dice 9 al 11, 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cuál es la respuesta de Pablo entonces? Él dice, yo soy el más pequeño del apóstol y fue un perseguidor. O sea, yo era el menos indicado y la gracia de Dios se manifestó en mí. Si nosotros sacamos una línea, ¿no es cierto?, de concordancia del actuar de Dios en sus elecciones, nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, que las elecciones de Dios siempre son cosas que no tienen ni la capacidad. Israel el peor pueblo, los cobardes, este otro el tartamudo, ¿no es cierto?, este otro el asesino, este otro el perseguidor, porque Él hace, ¿no es cierto?, una obra para su gloria. Entonces, con esa conclusión yo puedo sacar perfectamente una conclusión personal de que Dios me eligió porque era peor que cualquier otro. Que era peor que cualquier otro. Entonces, no lo dice, simplemente estoy sacando una línea de elección. Y eso mata cualquier atisbo de ego que Dios te eligió por algo que por algún tipo de mérito. Es terrible eso, porque no estoy hablando del mundo católico. El mundo católico está muerto espiritualmente y doctrinalmente, está absolutamente torcido. Pero estoy hablando del mundo que se llama cristiano, de cómo es que se incentiva esta parte de que Dios me necesita, Dios requiere, que pueden ser palabras o situaciones que en definitiva nosotros podemos decir que son como para entender algo, pero se empieza a producir una situación en la cual realmente
Hay personas que se llaman cristianos y creen que son indispensables en el ministerio o que son ejes centrales de algo o que Dios los necesita. Dios no nos necesita. El amor que Dios te tuvo a ti, que me tuvo a mí, es un amor insondable. No tiene es diametralmente opuesto al concepto que yo tengo de amar algo o alguien. Es totalmente distinto. Lo completamente aborrecible Dios lo eligió para glorificarse Él, para que nunca exista una instancia en la cual uno pudiese llegar a pensar que había un mérito en nosotros. Por eso es que es tan satánica cualquier doctrina que inste a creer que la persona tuvo algún mérito en. No tenemos mérito. Y Pablo dice, después de conocer esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me hace hacer a mí? Trabajar más que todo. ¿Creía Pablo en la predestinación? Claro que sí, él escribe Romanos, escribe todas las cartas, todos los principios doctrinales de la predestinación son dados por el apóstol Pablo, o por lo menos el 90% de ellos. Sin embargo, eso en vez de retrotraerlo a una posición pasiva de decir, bueno, si la cuestión es para qué, es por excelencia el hombre que recorrió más territorio, ¿no es cierto?, llevando el evangelio de Jesucristo. Un verdadero hijo de Dios que absorbe y toma y reconoce esta doctrina maravillosa, lejos de hacer de él o de ella una persona pasiva, la hace una persona absolutamente distinta, con más pasión por el Señor, con más amor hacia la obra de Dios, ¿Por qué? Porque entiende que es por gracia. ¿Y eso qué es lo que significa? Gratitud, que la única forma que puedo responder yo a la gracia de Dios es con gratitud. ¿Qué puedo hacer yo por Dios? Señor, ¿voy a ir a ganar almas por ti? No, si las gana Él. Señor, voy a hacer esto para ti. ¿Quién necesita esto? Tenemos que hacerlo para el Señor. Hagamos esto para el Señor. Sí, Señor, son cosas que uno puede decir son de carácter lingüística, pero son erradas. ¿Qué puedo darle yo a Dios? Más que problema. ¿Me entiende? Menos mal que Dios no es sentimental, si no me habría pegado un tiro. Con la calidad de hijos que tiene. Entonces, Él hace todo y me hace parte a mí de un proceso donde no soy necesario, donde a veces hasta puedo ser un estorbo, pero me hace parte del proceso. Entonces, qué maravilla más grande que el Rey del universo, el creador de todo, se haga el tiempo de tomarme a mí y colocarme a enseñar. Y de reservarme una herencia. Y de reservarme una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible y todo lo demás. Entonces, Dios, ¿qué quieres que me parezca? Es lo que tú quieras. ¿Me entiendes? Esa es la respuesta verdadera a la gracia que Dios nos da en la elección. ¿Por qué? Porque todos íbamos en la gradiente del mundo condenados al infierno. La justicia de Dios se va a aplicar igual. La misericordia de Dios es lo que tenemos que ver. Que aun cuando estábamos en la misma condición y peor quizás que aquellos que hoy día van camino al infierno, Dios nos sacó para su gloria. Para mostrar, dice, en los siglos venideros su bondad. Entonces, ¿cuán más agradecido podemos vivir? Cuando yo pienso que yo elegí al Señor, porque en realidad yo siempre tuve una inclinación hacia Dios. En realidad, yo desde chico tenía una inclinación, siempre me atraían las cosas de Dios. La gente habla así, bueno, la gracia de Dios te hace escuchar, ¿no es cierto? Esos baños de pureza que sea la gente, no sé, porque yo siempre he sido tan bueno, y la verdad que siempre he tenido, y yo ayudo a los pobres. Pero está bien, en un inconverso es parte del proceso, ¿me entendí? Pero no es nosotros, no es nosotros. Nosotros a esta altura sabemos lo que somos y eso no produce ni problemas de autoestima, porque ni para eso nos da. ¿Me entiendes? Entonces, el punto principal de esto es la gloria de Dios, nada más, para su gloria. Entonces la respuesta de Pablo es más trabajo, más me entrego. Pero no yo, la gracia de Dios en mí. No hay mérito en mí, es la gracia de Dios en mí.
1 Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificar a Dios, ¿por qué? Porque fuimos comprados por precio. ¿Cuánto pagó por Dios por mí? Una suma incalculable, ni siquiera lo merecía, no es un rescate. Yo creo que si nosotros nos viéramos en nuestra realidad, como Dios nos ve, y pudiésemos entender un poco el amor, nosotros no habríamos dado un peso por rescatar a ninguno de nosotros. Yo creo que habríamos pagado para que no nos soltaran. Entonces Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo enemigos, Él murió por nosotros, pagó el precio. Un amor absolutamente insondable. 2 Corintios 12. Esto es la confesión de Pablo respecto a su viaje al tercer cielo, desde el versículo 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, una doctrina que se enseña de que un cristiano no se puede enfermar, no se puede resfriar, no se puede esto, que todo, que tiene el poder y que Jesús llevó todas nuestras enfermedades, sacando de contexto ese texto, ¿no es cierto? Ahí de todo. ¿Qué hace con este pasaje? Esa es otra doctrina. Y entonces dice, no le digas bienvenido, porque esa no es otro estilo, esa es otra doctrina. Porque para la gloria de Dios nos vamos a enfermar, para la gloria de Dios vamos a estar sanos, para la gloria de Dios nos va a dar esto, para la gloria de Dios. ¿Qué hace Pablo? 3 veces le pidió y la respuesta fue no, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, si Dios dice así, con mayor razón yo me voy a gloriar en mis debilidades, en afrenta, en persecución, en todo esto. No voy a lloriquear ni buscar un milagrero que me ponga las manos, ¿no es cierto?, para que se me quite esto, sino que voy a aceptar la voluntad de Dios y me voy a gloriar en la voluntad de Dios. Eso es un acto sobrenatural. Eso es un acto sobrenatural. ¿Significa que Dios nos sana? Por supuesto que sí. Pero Él hace según su voluntad. Según su voluntad. ¿Ya? Entonces, esto es para aprender, recuerden, los atributos de Dios, para aprender a conocer a Dios. 3 veces le he pedido. ¿No es cierto? Si dice Pablo 3 veces, significa que nosotros, si siguiéramos un principio bíblico, no le pidamos una cuarta. Si tú le estás pidiendo 3 veces, ya 3 veces le he pedido al Señor, sácame este furúnculo en la nariz, que tanto me molesta. Y si te levantás en la mañana número 4 y le veis al espejo que está el furúnculo, entonces deja de pedir. Por decir una cosa, o sea, no dice que tenemos que pedir 3 veces, pero a veces ¿cuánto nosotros llevamos orando? Pues el otro ya está en el cáncer terminal y todavía oramos para que el Señor lo sane. Está a clara vista que no lo sanó. ¿Me entiendes? A eso me refiero yo, a nuestras oraciones sin dirección. Sin dirección. ¿Ya? Porque, ay, sí, a lo mejor si hoy día pasa. O a lo mejor si hoy día dejo de orar por él, a lo mejor se agrava. Y todas esas cosas que corren en el campo de la superstición. De la superstición, por eso nuestras oraciones son tan ineficaces, ¿no es cierto? Tan carnales y simples, en el sentido, ¿no es cierto?, que dice el Señor, pedimos para nuestros propios deleites, por eso que no recibimos. Porque si ya a la tercera vez, ¿no es cierto?, la radiografía arrojó que estaba peor la cuestión, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pedir gracia para glorificar a Dios en esa condición. Estoy poniendo un número, ¿no? Esto no es una cosa dogmática, pero la Biblia nos enseña muchas cosas también desde el punto de vista de eso. O sea, no dice que Pablo cada vez le pedía, dice ya, mira, 3 veces le pedí, y entonces
con esto me quedo con una respuesta. Por lo tanto, mi reacción, mi respuesta a esta situación es gloriarme en esa debilidad de manera que Dios reciba toda la gloria. Porque cuando yo soy débil, entonces Él es fuerte. Porque la única forma en que tú puedes mostrar una fortaleza sobrenatural es en un momento de extrema necesidad, de extrema fragilidad, ya sea de salud, lo que sea. ¿Me entiendes? Entonces ahí se ve reflejada la gloria de Dios. Primera de Pedro 4, 10 al 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Este es un pasaje muy similar o análogo a todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está diciendo? Si nosotros ministramos conforme a la palabra de Dios, si nosotros entregamos un don o ejercemos un don en favor de la iglesia conforme a la gloria de Dios, conforme a la gracia de Dios, conforme a esto. Nada fuera ni de la gracia, ni de la voluntad, ni de la palabra de Dios. Eso significa que nadie puede hacer promesas que Dios no ha hecho, porque eso es justamente aberración y un ataque directo a la persona del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y eso es justamente hablar conforme a la palabra de Dios, es dejar fuera todas aquellas, aunque sean declaraciones bien intencionadas. Confía en el Señor. Él, mira, sigue pidiendo y Él te va a dar lo que... Yo no sé. Lo que sí sé es que su voluntad es que nosotros le glorifiquemos. Sea que la dé, sea que no la dé. Es como decir, gracias Señor porque no me salió este trabajo. Nosotros siempre damos gracias Señor porque nos salió el trabajo. Entonces, si nosotros hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios y para la gloria de Dios, los resultados son parte del proceso. Son parte del proceso. Y Él nos dará la gracia para recibir una cosa como para recibir otra cosa. Pablo dice, por la gracia de Dios sé vivir humildemente en pobreza, sé vivir y sé tener abundancia, ¿no es cierto? Porque nosotros somos desequilibrados. No sabemos cómo vivir en una etapa de nuestras vidas desde el punto de vista material, pero tampoco sabemos en la otra. ¿No es cierto? Y eso es justamente porque nuestro equilibrio espiritual tiene que ser siempre escritural. Ya conforme a la Escritura. Bueno, y ahí hay otros más versículos que van todos en la misma dirección, pero el punto es justamente que hay una forma que Dios quiere que nosotros respondamos a su gracia y que efectivamente los hijos e hijas de Dios van a responder de esa manera. Y la historia lo muestra así, o sea, el mismo apóstol Pablo y todos aquellos que dieron su vida por este evangelio lo hicieron con la convicción, en primer lugar, de gratitud a Dios, sin saber ni dimensionar los efectos, ¿no es cierto?, multiplicativos. Por eso es que nunca el éxito, entre comillas, la palabra éxito de un ministerio se mide en por cuánta gente entra a una iglesia o va a un lugar. La única manera de saber efectivamente que Dios está obrando es justamente de acuerdo a la enseñanza que se está entregando. Porque ya vemos ya, ¿no es cierto?, que en lugares pueden haber muchísimas personas, pero cuando se hace un arneo conforme a la palabra de Dios, no es mucho lo que queda. Porque efectivamente la palabra de Dios es cáustica incluso a nuestra condición como cristianos. Nos está moldeando, nos está cambiando. El propósito de este estudio es justamente moldear nuestra visión de Dios, para que en nosotros crezca gratitud. No hay ninguna promesa de que tus circunstancias van a cambiar, de que tus hijos van a cambiar, de que tu esposa va a cambiar, de que tu esposo va a cambiar, de que tu trabajo va a cambiar, No, nadie puede prometer eso. Nadie puede estar en posición de prometer eso. Pero sí puede prometer ¿qué cosa? Que si somos hijos de Dios y seguimos siendo transformados por Él, seremos más a la semejanza de ese hijo. Y si somos más a la semejanza de ese hijo, significa que nosotros vamos a glorificar más a Dios. Padre,
Te he glorificado porque he hecho lo que me mandaste a hacer. ¿No es cierto? Entonces, Padre, te he glorificado porque he hecho lo que me mandaste a hacer. Fue incomprendido, fue rechazado, fue esto, todo lo que tú quieras. Pero nosotros no medimos eso. Eso no nos pertenece a nosotros. A nosotros nos pertenece hacer la voluntad de Dios y responder escrituralmente a la gracia de Dios. ¿Ya? Cada una de sus etapas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos doctrinas importantes, la doctrina de la salvación, que son, importantísimas, la doctrina de la salvación, ¿no es cierto?, sumada a la doctrina de la inhabilidad total del hombre. Cuando estamos hablando de doctrina, estamos hablando de pilares que no tienen ninguna otra interpretación que lo que la Biblia nos dice. ¿Ya? La salvación no tiene ninguna otra interpretación más que la que la Biblia dice. La inhabilidad, y se sujeta en la doctrina de la inhabilidad del hombre, que significa, ¿no es cierto?, que el hombre está completamente muerto. La palabra depravado significa, ¿no es cierto?, que su mente está completamente torcida, sus sentimientos están torcidos, sus emociones están torcidas, y sus elecciones también son torcidas, porque nosotros fuimos con capacidad, hechos con capacidad de elegir. Pero obviamente nuestras elecciones van a estar dentro del campo de lo que es nuestra naturaleza. Cuando estábamos en nuestra naturaleza caída, o con nuestra naturaleza caída, nuestras elecciones eran en esta naturaleza. Por supuesto que habían decisiones entre buenas y malas, pero todas nuestras decisiones eran de carácter temporal, no glorificaban a Dios y nos conducían finalmente, independiente de ellas, a la muerte eterna. ¿No es cierto? Solamente cuando nosotros fuimos, ¿no es cierto?, Dios nos tomó, entonces nosotros tuvimos recién la concepción real del bien y del mal. ¿Ya? Ahora, recuerden que el concepto ni la palabra albedrío y libre albedrío no existe en la Escritura. Esa es una invención del catolicismo romano medieval. Además, no queremos hacerla. ¿Ya? No queremos hacerla porque somos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. El ejemplo que a mí me gusta es el siguiente. Porque cuando nosotros decimos, mira, yo estaba buscando a Dios, y probablemente no estábamos buscando. Cuando estábamos nosotros buscando a Dios, no era el Dios de la Biblia. Pero cuando empezamos a sentir el llamado, por así decir, de Dios, que todos de alguna manera comenzamos a ver, es porque Dios nos estaba atrayendo, y ahí se usa la palabra arrastrar en el literal griego. Y es, por ejemplo, si tú tienes un tubo de una aspiradora y colocas frente a este escenario a una persona que no tiene idea de la electricidad, no tiene idea de la aspiradora, no sabe nada, nunca no tiene idea de ninguna tecnología, ¿no es cierto? Y más encima la aspiradora no hace ningún ruido, es silenciosa, completamente silenciosa, y colocan ahí basura y mugre, ¿no es cierto? Si él ve esta escena y ve el tubo ahí, él va a pensar inmediatamente, la mugre camina. Increíble, la mugre camina hacia el tubo. No, la realidad de las cosas es que hay una fuerza externa a la mugre que la aspira, la succiona. Eso es lo que pasa con nosotros. O eso es lo que pasó con nosotros. Nosotros no estábamos buscando a Dios, nosotros íbamos a la corriente del mundo. Y la succión sobrenatural de Dios nos atrajo a Él. ¿Por qué? Por gracia. Nada más. Nada y exclusiva, porque nosotros no estábamos buscando al Dios de la Biblia. Dios en su infinita misericordia nos comenzó a llevar hacia Él. Porque la pregunta ahora es, conociendo esta doctrina, que es bíblica, ¿cuándo es que tú fuiste salvo? Ahora, obviamente, la Biblia no encierra todo lo que es el conocimiento de Dios, porque Dios es infinito, no puede estar encerrado entre Génesis 1 y Apocalipsis 22, esa es una revelación, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, hay cosas que nosotros, en nuestra mente finita y en nuestra naturaleza humana,
no vamos a poder terminar de procesar nunca. Recuerden que dice la Biblia también que la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, eso nos da a entender también que toda la eternidad continuará el conocimiento de Dios, más profundo, en otro nivel, bajo otras circunstancias, por supuesto, pero el conocimiento de Dios no se termina porque Él es infinito y el propósito, ¿no es cierto?, de su pueblo, de sus hijos, es que le conozcamos. Y de hecho siempre le vamos a servir a Él. Absolutamente. Absolutamente. Entonces, la soberanía es fundamental porque sobre tanto la inmutabilidad como la soberanía se sostienen todos los demás atributos. Entonces, dijimos soberanía sobre la creación, sobre los seres humanos, sobre los gobiernos, sobre la salvación, que es donde mayormente nosotros hemos tenido, por así decir, este encontrón necesario, este redarguir con lo que quizás nosotros podemos pensar o llegar a pensar o en el cual también fuimos formados. Todos nosotros venimos de un trasfondo católico romano donde se asume, ¿no es cierto?, que la salvación es un acto de una parte la voluntad de Dios, pero por otra parte un mérito también de la persona, ¿ya? Entonces el cristianismo bíblico nos muestra claramente que la salvación es un acto de la soberanía de Dios de principio a fin, en cada una de sus etapas, ¿ya? En cada, ¿no es cierto?, justamente para fortalecer esta doctrina de la salvación digamos, por obra, en dos partes. Dios, por supuesto, ponía la gracia, una parte la hacía Dios, pero la otra parte me correspondía a mí de ganarme esa gracia, lo cual es una dicotomía desde el punto lingüístico incluso, porque la gracia implica que no hay mérito en quien la recibe. Entonces, esta situación nos lleva a ir entendiendo la doctrina más profunda, más cruda, por así decir, en la cual efectivamente nosotros entendemos que la única manera de que un ser humano alcance salvación es que Dios intervenga de principio a fin, tanto en la elección, ¿no es cierto?, como en el llamado, como en el proceso de santificación y después el proceso de glorificación. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, ¿no es cierto? Está diciéndole que en la condición en que se encuentre, independiente de su nivel de elección en su naturaleza carnal, está no medianamente perdido, no casi salvado, sino que completamente perdido y absolutamente muertos en sus delitos y pecados. ¿Ya? Entonces, la inhabilidad del hombre se resume en que desde la caída de Adán, cada persona por naturaleza nace espiritualmente muerta y esclava del pecado. Esa es la condición nuestra. Aunque tenemos voluntad y elección, solo podemos hacerlo dentro del contexto de nuestra naturaleza. Y como tenemos una naturaleza caída, una naturaleza depravada, ¿no es cierto?, una naturaleza torcida, nosotros no solamente no podemos hacer la elección por Dios, sino que además Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a retomar nuestro estudio de los atributos de Dios y estamos ya con nuestro tercer miércoles aprendiendo sobre el tema de la soberanía de Dios. Cuando nosotros comenzamos este estudio, hicimos una división, una macrodivisión entre los atributos que eran insondables y los atributos de alguna manera, ¿no es cierto?, que nosotros podíamos, que eran como transmisibles, que eran en definitiva lo que se traducía también en los frutos del Espíritu, o en el fruto del Espíritu. Estos, por supuesto, no son transferibles, pertenecen solamente a la naturaleza de Dios y establecen, entonces, este tema de la soberanía es un tema que nosotros entendemos hasta el punto de la revelación de Dios, ¿ya? Las cosas reveladas pertenecen al pueblo de Dios, dice el proverbio, y las que no son de Dios.
Entonces, partimos siempre de la base de que la Biblia es la revelación suficiente para que el pueblo de Dios conozca a Dios, siga al Señor y llegue, ¿no es cierto?, a la vida eterna.